Bueno, bienvenidos al Instituto Superior de Formación Docente. Es un gusto encontrarnos en esta jornada. La verdad que una hermosa jornada de sol, cargada con actividades desde tempranito, recibiendo a los institutos de formación docente de historia de toda la provincia. Agradecidos por la jornada compartida hasta este momento. Se realizaron hoy a la mañana ya el certamen, ya fueron evaluados y se conocerán los resultados al finalizar la tarde. Bueno, les cuento en principio, vamos a comenzar con la disertación del doctor Gabriel Di Meglio. Así que bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por acercarse al instituto y los dejamos en presencia de nuestro presentador y luego el doctor Gabriel Di Meglio. Muchas gracias. Gracias, rectora. Bueno, como bien dijo recién Silvana, estamos iniciando la segunda etapa, la que tiene que ver con las disertaciones. ¿Sí? Tenemos al principio una especie de mala noticia, pero en realidad es buena, porque el hecho de que hoy no esté con nosotros, lamentablemente, el doctor Lettieri, va a generar que tengamos un doble espacio de interacción con el actual invitado. ¿Sí? Yo no sé de ustedes cuántos aman la historia, pero estoy seguro que quienes más, quienes menos, todos los que estamos aquí de alguna manera nos apasiona la historia. Y creo que es realmente, no me equivoco ni exagero si digo que hoy es un día histórico para esta institución, para esta localidad y para esta región, porque contamos con la presencia de uno de los divulgadores de historia más reconocidos, por lo menos no solo en el ámbito académico, sino también incluso hasta en los canales de televisión, los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. ¿Sí? Yo personalmente al menos les tengo que agradecerle el bloque Años Decisivos, porque sin ese bloque no hubiese podido dar gran parte de las clases que me tocaron dar. Así que hay un agradecimiento ahí personal para Gabriel. Estamos en la obligación de, por más que todos los conocemos, de leer brevemente una especie de extracto de lo que es la obra del doctor Gabriel Di Meglio. Gabriel Di Meglio es historiador, obtuvo los títulos de doctor, licenciado y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente de CONICET, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, y es profesor adjunto de Historia Rioplatense y Virreinal del siglo XIX en las carreras de Historia de la UBA y de la UNSAM. ¿Sí? Durante años ha investigado la participación política popular durante la primera mitad del siglo XIX en la región rioplatense, tema sobre el que publicó numerosos artículos, tales como Viva el Bajo Pueblo, la previa urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el Rosismo del año 2006, Mueran los salvajes unitarios, la mazorca y la política en tiempo de Rosas, año 2007, Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880 del año 2012, Manuel Dorrego, Vida y muerte de un líder popular del año 2014 y la compilación junto a Raúl Fradkin, Hacer política, la participación popular en el siglo XIX rioplatense del año 2013. También ha publicado en 1816 la de los saqueos en la Argentina, larga historia de los saqueos en la Argentina, de la independencia a nuestros días del año 2017. Fue becario de la UC Berkeley e integró los proyectos internacionales Iberconceptos y War and Nation. Se dedica también a la divulgación histórica, fue uno de los fundadores de Eternautas, dedicada al turismo histórico y urbano, y más tarde, durante una década, participó como escritor y conductor de varios ciclos televisivos de historia en el canal Encuentro, algunos que ya mencionamos también, y otros como, por ejemplo, Zamba, la asombrosa excursión de Zamba, ¿sí? Del cual él fue uno de los creadores. ¿Sí? En el año 2016 publicó el libro Bicentenario para chicos. En 2018 realizó con un equipo Capitulares, un podcast de historia. Entre 2014 y 2018 dirigió el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y desde abril de 2020 es director del Museo Histórico Nacional. Así que sin más preludio, propongo un fuerte aplauso y le dejamos el espacio al doctor Gabriel. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es muy bueno poder venir a la Olimpiada y bueno, compartir algunas cosas con ustedes. Hoy voy a hablar de acuerdo al tema que me sugirieron cuando me invitaron, de un tema que trabajé
mucho hace muchos años, pero sobre el cual vuelvo una y otra vez, que tiene que ver con la participación de las clases populares en el periodo de la revolución que terminó en la independencia, pero no voy a hacerlo solamente en base a lo que yo he investigado en su momento, que tiene más que ver con la ciudad de Buenos Aires, sino de hacer como un paneo de lo que ocurrió muy brevemente en otros espacios rioplatenses también, ¿sí? Obviamente en ese sentido apelando al trabajo de colegas, porque afortunadamente lo que ocurrió, bueno, en toda América, pero en Argentina en particular, digamos, en torno del periodo de los bicentenarios, fue que hay una producción muy grande, se generó una producción historiográfica muy grande que permite que hoy podamos tomar, no en todas las temáticas, pero en muchas temáticas, panoramas bastante completos, aunque todavía falta mucha investigación. Como ustedes saben, hay temas que no se agotan nunca, ¿no? Seguramente el periodo de la Revolución de Mayo es el periodo sobre el cual más se escribió en este país, ¿no? El periodo que inicia en 1810, pero aún, ¿no?, pasa el tiempo y, como decía Christopher Hill, ¿no?, uno de mis historiadores favoritos, cada generación tiene que volver a escribir la historia porque el pasado no cambia, pero el presente sí, y las preguntas que le hacemos a ese pasado son distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la irrupción del feminismo de manera muy rotunda, a partir de 2015 sobre todo, las preguntas cambiaron bastante, ¿no? Y, por ejemplo, este periodo todavía no tiene, después hablaré un poco sobre eso, pero no tiene un trabajo sobre el tema, sobre todo, sobre, por ejemplo, los cambios o no de las relaciones de género en el periodo revolucionario, ¿sí? No se ha investigado. Entonces, siempre hay muchas cosas que quedan por investigar. Pero el tema de la participación popular, en el sentido amplio, en la política, sí, es un tema sobre el cual tenemos muchas investigaciones de los últimos 30 años, sobre todo, lo cual permite hacer una especie de puesta en común, que es lo que yo muy brevemente, voy a ver la hora para no zarparme, voy a delinear ahora, ¿sí? Una cosa que me parece importante decir es que tiene que ver con cosas que investigué más recientemente, es que es interesante pensar que la irrupción, digamos, de lo que podemos llamar de manera muy vaga clases populares, ¿no?, de la gente de abajo, por decirlo en un sentido muy, muy general, en la política, en este momento de las revoluciones que empiezan en América entre 1809 y 1810, es parte de algo más amplio, ¿no? Ustedes saben que hoy en día está muy de moda la historia global, que ha tenido algunas cosas muy interesantes, ¿no? Y una de ellas es justamente invitarnos a pensar en grande, ¿no?, en espacialidades muy grandes, lo cual es interesante para la historia popular, porque la historia popular necesariamente necesita siempre abordajes muy monográficos, ¿no? O sea, trabajar sobre espacios pequeños en tiempos concretos, porque es bastante difícil poder llevar adelante investigaciones sobre personas que en general, en el periodo del cual hablamos, no sabían escribir, ¿no? O sea, unas sociedades básicamente analfabetas, y por lo tanto no dejaron los testimonios escritos con los cuales solemos investigar la historia. Entonces, todo esto que les digo ustedes ya lo conocen, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, que si yo quiero investigar a San Martín, leo las cartas de San Martín y las cosas que dijeron sobre él otros, pero si quiero investigar a los soldados de San Martín o a las esposas de los soldados de San Martín, es mucho más complejo porque nos dejaron sus testimonios y los tengo que en general que investigar de manera más elíptica, ¿no?, a través de lo que otros dijeron de ellos, y con miradas muchas veces sesgadas por, digamos, por divisiones de clase sobre todo, y también, o raciales, o de género, digamos, pero digamos que marcan mucho la manera de mirar, pero además porque, bueno, la manera de llegar a esos sujetos históricos en general nos obliga a trabajos muy intensivos en el archivo, cuando ese archivo está disponible. Entonces los que hacemos historia popular tenemos como una especie de amor por el archivo judicial sobre todo, ¿no?, porque es un archivo en el cual la gente en un juicio tiene que hablar porque la acusaron de algo o porque cometió algún delito o porque es testigo o testiga de algo. Pero obviamente eso nos da una mirada muy sesgada de la sociedad, porque si yo miro juicios, estoy todo el tiempo viendo conflicto, con lo cual puedo tener la sensación de que la gente está todo el día acuchillándose o pegándose o haciéndose cosas, esas cosas que ocurrían, pero que no es lo único que ocurría.
pero es uno de los pocos lugares donde uno puede aprender las palabras de gente que no sabía escribir. ¿Por qué? Porque le toma una declaración y al final de esa declaración hace la señal de la cruz, porque no puede ni siquiera hacer su firma, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, si alguno me escuchó me repito mucho, pero cuando fue el primer censo nacional que hizo Sarmiento en 1869, solo el 21% de la población censada en el país sabía leer y escribir. Entonces imaginen en 1810, antes de la educación pública, escribir es una marca de división social feroz, ¿sí? Una de las más fuertes, saber escribir. Entonces, bueno, digo, eso nos condiciona todo nuestro trabajo cuando nos queremos dedicar a este tipo de preguntas, ¿no? Que qué pensaban, qué hicieron, cómo obraron aquellos que no eran, yo siempre digo, como un lugar común, los que no tenían nombre de calle, ¿no? Es decir, los que participaron en el periodo revolucionario pero no lo dirigieron, ¿no? Todos los grandes, comillas, próceres son personas de las clases altas, ¿no? Salvo alguna que otra excepción. Entonces, por lo tanto, es interesante que si nosotros queremos hacer historia popular, los que trabajamos en Buenos Aires o el que trabaja en Entre Ríos, el que trabaja la Banda Oriental, etcétera, generalmente va a trabajar algunas localidades ahí dentro porque es muy difícil hacer un trabajo tan intensivo en archivo, si es que el archivo está disponible, en espacios muy grandes, porque no te va la vida en hacerlo. Por eso, necesariamente, la cosecha tiene que ser colectiva, ¿no? Después, reuniendo todos los trabajos de los distintos colegas, que podemos hacer una apuesta en común. Ahora, si nosotros miramos esos cientos de trabajos que hay, si tomamos toda América y Europa en el periodo de lo que llamamos, o se llama hace un tiempo, ¿me escuchan, no? La era de las revoluciones, ¿no? Este periodo que empieza después de la Guerra de los 7 años, ¿no? De la década de 1750, donde viene esa gran crisis de los imperios coloniales, ¿no? La crisis del imperio británico, la crisis del imperio francés, la crisis del imperio español, la crisis del imperio portugués, que en este increíble momento, para mí el más apasionante de la historia que conozco, que es crisis fiscales imperiales y lo que un historiador inglés, Bailey, llamó el ascenso de una cultura de la oposición, ¿sí? El cuestionamiento de las jerarquías y de por qué alguien manda y por qué alguien obedece, que no he explicado perfectamente por qué, ¿no? Porque no alcanza con la ilustración, porque esto incluye también a los esclavos en Haití, a los indígenas que siguieron a Túpac Amaru, Túpac Katari y los otros líderes revolucionarios andinos, ¿no? Que no necesariamente abrevaban en la ilustración europea. Entonces, este mundo de cuestionamiento que se da y que dio lugar a una serie de revoluciones, la estadounidense, la francesa, la haitiana, bueno, la tupamarista, tupacarista, y finalmente las revoluciones hispanoamericanas o iberoamericanas, ¿sí? Esa era, digamos, tan apasionante, ¿no? Que ahora se llama era de las revoluciones, para usar un término general, se caracteriza toda ella por tener una participación clave de las clases populares. Es decir, en estos cuestionamientos del orden existente, ¿sí? Hubo, que no son cuestionamientos del orden existente como a veces le hubieran gustado a historiadores del siglo XX que buscaban proyectos populares que no existían, ¿no? Que ese ha sido un problema en la historia popular, que es preguntarse por qué los trabajadores o esclavos o campesinos, etcétera, no hacían lo que esos historiadores suponían que tenían que hacer, que es, por ejemplo, intentar una revolución social que transformara radicalmente la sociedad, ¿no? Como una especie de agenda, digamos, del siglo XX trasladada a otros momentos. En general, eso no es una buena pregunta. La pregunta es lo que hicieron, no por qué no hicieron lo que alguien quería que hicieran. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, para mí, lo interesante es que estos proyectos populares, que no siempre son del gusto de quienes los estudian posteriormente, sí existieron. Es decir, hubo una participación muy activa de miembros de las clases populares, por las cuales, digamos, en un sentido muy amplio podemos definir ahora se dice las personas esclavizadas, pero se puede seguir diciendo esclavos, esclavas, campesinos, proletarios rurales y urbanos, las variopintas plebes de las ciudades, es decir, todo ese mundo amplísimo del mundo que está debajo, las comunidades indígenas, etcétera, en la sociedad, la base de la sociedad, se ha convulsionado, al igual que los dirigentes, en el periodo de la revolución, ¿sí? De estas revoluciones. Entonces,
cuando nosotros abordamos lo que hoy es Argentina y Uruguay, ¿no? Y Paraguay, es decir, la región rioplatense, en este periodo tenemos que tener en cuenta que no es algo único de acá, sino que en general todas las revoluciones implicaron una participación importante, siempre en general subordinada, pero siempre importante, de las clases populares, ¿sí? Con un principio que sí se puede generalizar de acuerdo a los trabajos empíricos que tenemos y que podemos comparar, que es esta idea de que en esta era de las revoluciones, de que a todos los hombres, y ahí sí varones, ¿sí?, les corresponde algún derecho de participación política, ¿no? de participar en las decisiones de su comunidad, por usar una generalización, ¿sí? Es decir, eso es una de las marcas fuertes de la era de las revoluciones, este principio por el cual, de alguna manera, todos los varones creen que ahora tienen algún derecho de participar en las decisiones políticas, ¿sí? Estoy generalizando algo que es muy distinto, porque dentro de un mismo territorio hay lugares que tienen un tipo de participación, otros que tienen otro tipo de participación. Son sociedades entre Europa y América muy, muy variadas, dentro de la misma América muy, muy variadas, y sin embargo esto recorre todo el espectro, ¿sí? Pero después no, después tenemos que empezar a analizar y tenemos lugares vecinos donde la participación popular fue enorme y al lado no pasó nada, ¿sí? Y ahí es donde necesitamos el trabajo monográfico, ¿no? La investigación de explicar por qué acá sí, por qué acá no, por qué acá se dio de esta manera, por qué acá se dio de esta otra, ¿sí? Entonces me voy a dedicar simplemente a 4 o 5 breves temitas dentro del territorio que hoy es argentino y uruguayo, ¿sí?, que son bastante conocidos. En primer lugar, voy a hablar del tema que yo mismo investigué, que es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en el periodo revolucionario. Digamos, Buenos Aires, una ciudad, puedes poner el... Bueno, este es un mapa tomado de Wikipedia. Ustedes saben que Wikipedia hay que desconfiar de ella siempre, cuando la usen para la clase. Es buenísima para las fechas, sobre todo, pero a veces la información hay que leerla con cuidado, pero algunas cosas son muy buenas. Por ejemplo, algunos mapas. Este mapa puede no tener los límites exactos, no sé si llegan a verlos de todos lados, pero siempre es importante recordar que mitad del territorio hoy argentino era territorio indígena en ese periodo y que los mapas españoles mentían, es decir, marcaban controles sobre territorios que no tenían, ¿no? Que tanto la gran región del Chaco como Pampa, Patagonia fueron territorios indígenas hasta fines del siglo XIX, lo cual todos ustedes saben, pero siempre es bueno recordarlo espacialmente, porque si no, creamos mapas que no existen, ¿sí? Este mapa en ese sentido es bastante bueno, creo yo, y de ese es el territorio del que vamos a hablar. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, este plano también bastante conocido de la ciudad de Buenos Aires es para recordar que es una ciudad muy chiquitita, ¿no? Si bien era muy grande por la época, en esta región del mundo, era la segunda ciudad más grande de la Sudamérica española, después de Lima, aún así una ciudad muy pequeña, no llega a 60.000 habitantes más o menos, o algo así, no se sabe bien. Pero lo cierto es que tenía una importancia política desde que fue creada como nombrada capital virreinal en 1776, cosa que ustedes conocen bien, y eso tiene una relevancia en la revolución en parte, estoy haciendo algo mal, ¿no? Ok. Hacemos un... Bueno. Perfecto. Ahí va bien. Bueno, ¿me siguen? Entonces, perdón. Lo que decía es, Buenos Aires, entonces, capital virreinal, va a tener un peso muy grande en la revolución por ser capital y también porque la revolución empieza ahí. Y eso, bueno, va a generar una cuestión importante. Ahora, como varios historiadores señalaron hace muchísimo tiempo, en Buenos Aires hubo una movilización política que se inició antes de la revolución y que incluyó al mundo popular, en buena medida relacionada con las invasiones inglesas, o por decirlo bien, invasiones británicas, ¿no?, de 1806 y 1807, que dejaron 2 consecuencias muy importantes, ¿no? Una fue
algo que en su momento el historiador Tulio Alperindongui marcó muy bien, ¿no? Que es la formación de milicias voluntarias en las cuales los varones ingresaron en el mundo de las armas al punto que prácticamente toda la sociedad masculina adulta se organiza militarmente, ¿no? O sea, en una ciudad que en ese momento tendría unos 45.000, 50.000 habitantes, 7.500 están armados, que es un montonazo. Saquemos niños, mujeres y ancianos, y es casi toda la población de los varones está armada. Piensen eso, lo que implicaría hoy en día, ¿no? Armada en el sentido organizada militarmente, no tener un arma. En estos batallones, ¿no? De acuerdo al lugar donde nacieron, los que nacieron en Buenos Aires, o sea, en la patria, en ese momento, patricios, los que venían del norte, de arriba, arribeños, los españoles organizados de acuerdo al lugar en que nacieron, ¿no? Catalanes, vascos, etcétera, y los pardos y morenos en una sociedad racista, ¿no? Como la sociedad colonial, o sea, una sociedad jurídicamente desigual, marca fuerte de la época colonial, en un batallón aparte, no importa dónde hubieran nacido, ¿sí? Entonces, esos grupos organizados, aunque tienen una función militar, como digo, estoy citando colegas, ¿no? Rápidamente también entran en una dinámica política, ¿sí? Y van a ser una fuerza fundamental en esa ciudad, ¿no? Estas milicias que se crean en 1806 y siguen en pie después de 1807. El otro punto fundamental de politización tiene que ver con lo que ocurre en Buenos Aires cuando, después de la primera invasión, lo que se llamó la Reconquista, ¿sí? Se junta un cabildo abierto, estas reuniones que se hacían, como ustedes saben, para momentos de emergencia, y donde se invita solamente a vecinos muy destacados, se invitan unos 100 vecinos, pero en la Plaza de la Victoria, o sea, que se va a redenominar Plaza de la Victoria, en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, se junta un montón de gente, no invitados, que le exige a ese cabildo abierto que defina que el virrey Sobremonte, que había abandonado la ciudad, no pudiera volver a la ciudad, ¿no? Que no se le dejara retornar a su capital, ¿sí? Esa movilización presiona, y ahí hay gente del común, ¿no? Involucrada, y el resultado es que finalmente el virrey no puede volver a su ciudad, y entonces, si bien la población de Buenos Aires no está oponiéndose al rey de España, ni está haciendo ningún movimiento revolucionario, sí está haciendo algo que no se puede, que es oponerse a un virrey. Obviamente eso en el sistema colonial no es lo que debe ocurrir. Por lo tanto, esa fecha de 1806 marca un quiebre y también un inicio de una práctica que después va a ser muy común en Buenos Aires, que es movilizar a la Plaza de Mayo, o después Plaza de Mayo, para exigir cambios políticos, ¿sí? Cosa que empieza en 1806 y no terminó nunca. Entonces, a partir de 1806, Buenos Aires entonces empieza a vivir un proceso de politización en la ciudad, ¿sí? No en la campaña circundante, sino en la ciudad. Cuando llegue la revolución en 1810, no le voy a explicar por qué, ¿no? Pero con todo el fenómeno de la invasión francesa a España, la prisión del rey, la caída de la junta que reemplazaba al rey, cuando eso ocurra, esta politización estaba desde antes, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, quienes van a movilizar quienes van a intentar derribar al virrey y a la administración colonial para instalar una junta, también van a apelar a cierta movilización callejera para lograr su objetivo, ¿no? Hay un documento que es interesante al respecto. ¿Puedes pasar, por favor? Antes de eso, antes de pasar al documento, un pequeño recordatorio. En estas sociedades preindustriales, una marca fundamental de la división de clase, digamos, es la ropa, ¿sí? O sea, una palabra que en Argentina después se usó mucho, que es descamisado, el que no tiene camisa, ¿no? Viene de ese periodo donde efectivamente había gente que no tenía camisa. No como el peronismo lo resignificó, pero la gente sí tenía camisa ya en esa época. Pero en la época colonial, comprarse un vestuario era algo, por ejemplo, casi imposible para muchos trabajadores. Porque, digamos, al no haber industria, la ropa es carísima, es artesanal. Lo que digo es una obviedad, pero
Es realmente muy, muy caro, ¿sí? Entonces, mucha gente efectivamente tenía un poncho y debajo del poncho nada, ¿no? Por eso se decía andar desnudos, ¿sí? Entonces, esta identificación de la sociedad en función de la ropa era algo muy usado por la gente para denominar a otros. Eran gente de poncho, ¿sí? Era gente de frac o de levita, que es la vestimenta de las élites. Eso aparece todo el tiempo en los documentos. O gente de chaqueta, como el del medio. ¿Llegan a ver? Este que tiene el pañuelo tipo Leonardo Fabio, ¿no? Bueno, la chaqueta es la típica prenda de las clases medias al estilo español, ¿no? El poncho y la levita. Esta imagen que pintó un inglés en 1817, una de las pocas imágenes que hay en esa época, puede haber sido real o puede ser una especie de representación de la vestimenta masculina del momento, ¿sí? Pero en todo caso nos habla un poco de las diferencias sociales. Entonces, la gente de levita es la gente que participaba políticamente, los vecinos, mientras que los de chaqueta y los de poncho, no, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para pensar. Y piensan que la ropa fue una marca muy fuerte siempre. En París, en la Revolución Francesa, se le decía sans culotte, ¿no? Los que no tienen culot, o sea, los que no tienen ese pantalón tipo chupinado, tipo Belgrano en el famoso cuadro, ¿no? Los que no tienen culot son los pobres. Entonces, fíjense que le dicen sans culotte, no le dicen de otra manera, como decir descamisado, ¿sí? La marca de la ropa es muy importante en la sociedad. Hoy en día, un rico y un pobre usan jean de otra marca, de otra calidad, pero la prenda es la misma. Eso es un cambio de la sociedad industrial. En estas sociedades no, ¿sí? O sea, un pobre nunca en su vida accedía a una levita, ¿sí? Eso es un tema. De hecho, yo que me dedico a los museos, en los museos solo hay ropa de las clases altas. La gente pobre no puede guardar ropa. Entonces no hay ponchos antiguos de un campesino, hay ponchos de San Martín, de Rosa, de Urquiza, ¿no? O sea, son los únicos que pudieron guardarlo, ¿sí? Digo, el patrimonio también marca de clase, siempre, muy fuerte. Bueno, sigamos por favor. En el caso femenino, una cosa interesante, estoy hablando de Buenos Aires, pero esto se extiende en la siguiente diapo, para usar un término antiguo. En general, las mujeres usaban todas un traje parecido, ¿no? Lo que llama el traje imperio, que no sé si llegan a verlo, pero erróneamente, gracias, los actos escolares del siglo XX tomaron un traje que llamamos la dama antigua, que es un traje tipo 1830, muy ceñido, ¿no? En cambio, en la época de la Revolución se usa un vestuario mucho más parecido al de a la Revolución Francesa, que es un traje que libera más el cuerpo femenino, no tiene corset. Ideológicamente es acorde con lo que estaba pasando, ¿no? Después vemos que las cosas fueron para otro lado, o sea, empeorando la condición femenina, pero eso es otro tema. Bueno, vuelvo al punto donde había dejado antes, si seguimos a la próxima, por favor. Bueno, este es ahí para que vean un esclavo, etcétera, pero la siguiente, acá. Bueno, este documento, que es el petitorio que se presentó, se firmó el 24 de mayo a la noche en Buenos Aires, que circuló, lo tenemos en el Museo Histórico Nacional. Yo hago publicidad. Cuando vayan a Buenos Aires, vayan a visitar el fantástico Museo Histórico Nacional, que está en el Parque Lesama, que tiene un patrimonio increíble de esa época, y tiene, entre otras cosas, un documento que debería ser más famoso en Argentina, que es el documento que circuló la noche del 24 de mayo, se le hicieron estudios y circuló, tiene todas tintas diferentes, con lo cual fue firmado por distintas personas, en distintas plumas, que lo firmaron 400 personas y lo entregaron el día 25 diciendo: sacan a todos los exfuncionarios de la Junta, incluido el ex virrey, y van a ser estas 9 personas los que hay que nombrar, que es lo que hoy llamamos Primera Junta. Por supuesto, ellos no le decían Primera Junta porque eso es mismo, ¿no? No sabían que iba a haber una segunda junta. Lo que digo es una obviedad, pero es un error que cometemos a menudo, ¿no? Se llamó la Junta. Bueno, en ese documento, si se ven las firmas, hay 2 agitadores, después muy famosos, French y Beruti, que firman, no sé si llegan a leer, por mí y a nombre de 600. ¿Sí? Como todos sabemos, en la política los números se inflan. No sabemos si tenían 600, 500, 300, pero están hablando en nombre de gente que no sabe firmar, ¿no? Además de los 400 que firmaron, ¿sí? Pero en todo caso,
esa presencia es la presencia de esos grupos que estoy diciendo, que también van a actuar políticamente en un lugar al principio totalmente subordinado a los grupos de dirigentes, ¿sí? ¿Cuándo es, si alguno leyó un trabajo mío que mencionaban, bueno, yo lo trabajé esto hace muchos años, ¿no? Ya me estoy repitiendo a mí mismo, pero ¿cuándo es que este grupo llamado la plebe o el bajo pueblo de Buenos Aires, ¿no?, tan heterogéneo entre sí mismo, empieza a participar de manera activa en la política, sobre todo un poco después de la revolución y a raíz de algo que pasa entre los grupos dirigentes, que es que la revolución lo que hace es romper los vínculos con España? Por lo tanto, digamos, queda solamente la Junta al frente del gobierno. Ahora bien, si no hay un sistema todavía reglado de competencia por el poder, si hay disidencias como hay dentro de la Junta, ¿cómo se dirime quién gana? Entonces, uno de los grupos enfrentados rápidamente, recordarán, ¿no?, el grupo más moderado que encabeza Cornelio Saavedra contra el grupo más radicalizado que encabeza Mariano Moreno, una de las maneras que tienen la manera que encuentra el grupo más moderado, que tenía, hoy diríamos, anacrónicamente una mejor inserción territorial, ¿sí?, para desplazar a sus rivales dentro de la Junta, algo que van a hacer en abril, en las famosas jornadas del 5 y 6 de abril de 1811, ¿sí?, es hacer una movilización de gente de poncho de los suburbios de Buenos Aires, suburbios en esa época a 15 cuadras de la plaza, ¿no? Bueno, que van al centro y todo el mundo dice, ¿de dónde salió esta gente? ¿Cómo puede ser que llamen a esta gente que no sabe nada de política, no entiende nada, etcétera? Pero esa gente va a la plaza, presenta otro petitorio que dice, nosotros el pueblo pedimos una serie de medidas que no vienen al caso tanto ahora, de las cuales la principal es expulsen a todos los españoles de la ciudad, a todos los españoles nacidos en España, ¿no?, a todos los españoles europeos. Entonces, ese momento es un momento central en la política de esa ciudad por tres razones. Una, porque justamente radicaliza la revolución al hacerla abiertamente anti-española. Hasta ese momento, la Revolución de Mayo no se había expresado contra los españoles, sino contra los mandones, que eran las autoridades coloniales, no todos los españoles. Entonces la revolución, que no empieza como algo contra los españoles, se va a volver en varios lugares muy fuertemente antihispana, antiespañola, antimaturrango, ¿no?, como se le decía a los españoles, le decían maturrangos porque eran malos jinetes, ¿sí? O en el norte, en México le van a decir cachupines, en el Alto Perú chapetones, ¿no? Son términos despectivos. Entonces la revolución se vuelve antimaturranga a partir de 1811, ¿sí?, con esta cosa contra los españoles. Piensen que están pidiendo que los expulsen a todos, cosa que no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, por un lado, la irrupción de la plebe en esa oportunidad corre la agenda, ¿no?, corre el límite de la revolución. Y aunque no tenemos ninguna prueba estricta, mi hipótesis ha sido que por eso que van a la plaza. O sea, es esa consigna que es la primera de todo un petitorio, el nombre de la cual probablemente se haya hecho la movilización, ¿sí? Mucho más abajo venía un punto que era expulsen a los diputados radicales, a los diputados morenistas de la Junta. Pero en realidad no había nada específicamente antimorenista en el mundo popular. Tiene más que ver con el hábil uso de la consigna antiespañola por parte de los saavedristas, ¿sí? ¿Me siguen? El siguiente punto, que es un cambio importantísimo, es que esta gente, que son analfabetos, que la mayoría no sabe firmar, que son de poncho, etcétera, se han presentado en nombre del pueblo. Por lo tanto, de hecho están ampliando el concepto de pueblo, porque una discusión es ¿qué es el pueblo? ¿Quién es pueblo? En el periodo colonial, pueblos son solamente los vecinos destacados. A partir de 1811, ya no. Si cualquier varón puede decir, yo soy parte adulto, ¿no? Puedo ser parte del pueblo. ¿Sí? Entonces hay una discusión sobre qué es, digamos, porque piensen que la revolución se hizo en nombre del gobierno del pueblo. Entonces, si el pueblo es mucho más grande, es más complicado. Por decir un ejemplo, en 1816 hay una gran crisis y se convocan a cabildos abiertos, como se hizo en 1810, pero esta vez no lo pueden hacer en el cabildo porque ahora no pueden invitar gente, va el que quiere. Entonces lo tienen que hacer en la iglesia, porque no entran, ¿sí? Entonces, de hecho, la cosa cambió. Cualquier adulto, varón, puede ir y votar, ¿sí?
Por lo tanto, rápidamente las élites van a intentar terminar con los cabildos abiertos para no tener problemas de quién vote y quién no, ¿sí? Y finalmente el tercer punto que marca un quiebre fuerte de 1811 es que la movilización tuvo éxito, ganó, y entonces distintos grupos políticos a partir de ese año van a hacer lo mismo, intentar conseguir algún lema popular que permita movilizar gente para ir en contra de un gobierno. Entonces, así va a caer otro gobierno ese mismo 1811, también en 1812, también en 1815, con movilizaciones callejeras, con algo de tropas y sobre todo gente que se presente en nombre del pueblo a exigir un cambio, ¿sí? Por lo tanto, se convierte en una pauta de acción política, ¿sí? Todo eso a partir de ese momento clave para mí de la historia porteña, pero que no tiene solo efectos en Buenos Aires, porque como esta es la capital y los gobiernos que están ahí no solo gobiernan en Buenos Aires, sino que gobiernan todo el territorio revolucionario, por un tiempo por lo menos, eso hace que le da, como pasa en cualquier capital de cualquier lugar, a la plebe de ese lugar un papel político más poderoso, ¿no? Porque si cae un gobierno, no cae solo el gobierno de Buenos Aires, cae el gobierno general, ¿sí? Y eso es una de las cosas que genera que en Buenos Aires, donde la participación popular no es tan radical a nivel social, no hay una impugnación del orden más general, sin embargo tenga un peso muy fuerte, ¿sí? ¿Me entienden, no? Después hay un montón de cosas más que no voy a hablar ahora, investigué este tema muchísimo tiempo, pero me parece que lo importante con Buenos Aires es sobre todo eso, cómo se convierte en una pauta de la política la presencia popular. Y desde entonces no la va a abandonar durante décadas, ¿sí? Si salimos de Buenos Aires y pasamos a la zona de lo que hoy llamamos el litoral, ¿no? Banda Oriental, Entre Ríos, ahí se da la famosa expresión popular de lo que termina siendo el artiguismo, ¿no? Que no es, como ustedes saben, algo que inventó un señor llamado José Artigas, sino un movimiento que primero empieza justamente en la costa del lado hoy uruguayo del río Uruguay, que era parte de la jurisdicción de Buenos Aires en ese momento, de la Banda Oriental, y después surge un líder, que es Artigas, que va a encabezar ese movimiento, pero como historiadores, sobre todo uruguayos, investigaron hace tanto tiempo, eso tiene que ver también con que esa región estaba viviendo antes de 1810 una serie de tensiones sociales muy fuertes, ¿no? Zonas de colonización tardía, no se lo voy a explicar a ustedes, ¿no? Como que es que la costa del Uruguay recién se coloniza, digamos, de ambos lados del río hacia la década de 1780, ¿no? A nivel fundaciones, etcétera, y por lo tanto zonas mucho más nuevas que la costa del Paraná, del Río de la Plata, del siglo XVI, pero lo interesante ahí es que empiezan a aparecer estos grandes propietarios de mercedes de tierra, ¿sí? Que reclaman terrenos que ya están ocupados por gente que no tiene título de propiedad, pero que de acuerdo al uso de la costumbre española, si alguien hacía producir una tierra tenía derecho a ella, ¿sí? Y eso genera, y esto digo, hay muchos trabajos ya muy antiguos, uruguayos sobre todo, que, digamos, van mostrando cómo estos nuevos propietarios intentar desalojos, obviamente eso genera tensión social. Esa tensión social no llevó a la revolución, pero cuando llega la revolución, al igual que pasó en Buenos Aires con otras tensiones, se politizan las tensiones previas, ¿sí? Esto es para mí clave. La revolución no tiene que ver con las molestias sociales que existían antes, pero cuando llega la revolución, que es la misma revolución para toda América, en cada lugar va a ser procesada en función de la realidad local. Y ahí es donde tenemos que articular lo local y lo general. Digo, en el caso, vuelvo un segundito a Buenos Aires. ¿Por qué había este odio a los españoles? Bueno, una historiadora, Mariana Pérez, mostró que en los barrios de Buenos Aires había mucho odio contra los españoles pobres, no contra los españoles ricos o los funcionarios. ¿Por qué? Porque, digamos, ante el mismo castigo, un español y un americano tenían, ante un mismo delito, castigos distintos. A uno lo azotaban, al otro no, ¿sí? Para los varones españoles tenían ventaja en el mercado matrimonial porque era más prestigioso casarse con el español, ¿sí? Esas cosas generan
molestias, aunque no sean políticas o sociales directamente. Un español que llegaba de Cataluña o de Andalucía, sus coetáneos lo favorecían, lo ayudaban a insertarse rápidamente, a tener un comercio. Todo ese tipo de cuestiones generaban muchas molestias. Esas molestias se politizan después de 1810. ¿Sí? Entonces la gente empieza a poder subsumir todas las tensiones sociales y raciales en los españoles como malos. ¿Sí? Entonces los que están del lado americano son buenos. ¿Sí? Es decir, estoy usando un bueno o malo muy maniqueo, pero para que entiendan, quiero decir, es como los que están de la causa contra los que están en contra de la causa. ¿Sí? Entonces hay una igualación simbólica, en el caso de Buenos Aires, de los que están del lado de la causa revolucionaria. ¿Sí? Hay un momento muy que a mí me parece fascinante a nivel histórico, que es en junio de 1812 en Buenos Aires, un esclavo denuncia una conspiración de peninsulares, ¿no? De españoles europeos. La conspiración del héroe de la segunda invasión inglesa, que es Martín de Álzaga, el defensor de Buenos Aires, ¿sí? El que había hecho la defensa. Ese señor es acusado de encabezar ahora una conspiración contrarrevolucionaria. El triunvirato que gobernaba en ese momento dice, este esclavo Ventura tiene razón, ¿y qué hacen? Durante un mes matan 1 o 2 españoles por día, los cuelgan en la plaza hoy de Mayo, ¿sí? La gente va y le tira piedras al cadáver. Ese momento, muy millas al estilo Revolución Francesa, ¿no? Es decir, de multitudes insultando cadáveres en la plaza, dura un mes y preocupa mucho a las autoridades, y hay un montón de momentos de gente saliendo porque hay rumores de que atacan los realistas, de que atacan, ¿no? Entonces, pero también se explica por esta radicalización de rencores previos, ¿sí? En el caso de la banda oriental, y ahí pongo, estando en Entre Ríos, digo, y no sabemos hasta dónde todavía, con los estudios que tenemos, en Entre Ríos, ¿sí? Las tensiones previas lo que generan es que la revolución tenga además un contenido mucho más social. O sea, la revolución en el artiguismo también es una revolución social, que impugna el orden social y racial existente, no solo el orden político. Esto es muy importante, ¿no? Esto ha sido mostrado. ¿Por qué luchan los paisanos? Cuando, como mostró la historiadora Ana Frega de Uruguay, los paisanos, la fuente dice, tienen el entusiasmo frenético de la libertad. ¿Por qué pelean? ¿Sí? Pelean por el acceso a la tierra, sobre todo por el uso consuetudinario de los recursos. Es decir, por el derecho de que si yo tengo una vaca, tengo derecho a llevarla a tomar agua, ¿no? Y que si de golpe no me dejan pasar, están violando un derecho. ¿Sí? Por la posibilidad de usar la tierra como se usaba antes. ¿Se entiende? Eso es revolucionario, no porque proponga, no son el Che Guevara, no están proponiendo la reforma agraria al estilo del siglo XX. Lo que están proponiendo, porque es otra época, lo que están proponiendo es, digamos, que poder utilizar los recursos naturales de acuerdo a los criterios de la costumbre. Y eso para la época es fuerte, ¿sí? Y eso lo lleva a la acción. Esto es lo que dicen quienes han estudiado estos temas. Insisto, temas sobre el que faltan más estudios para regiones que no sean la banda oriental, ¿sí? Donde aparentemente el fenómeno fue más radical. Al punto que, si pasas a la otra, por favor. Bueno, esto es en Buenos Aires, lo voy a saltear ahora, pero la siguiente. Bueno, esto lo conocen, ¿no? Son los naipes artiguistas de Concepción del Uruguay, ¿no? Que es una pieza muy rara y muy linda. Están en el Museo de Montevideo. La siguiente, por favor. Este personaje que trabaja Ana Frega, no sé si llegan a ver, que se llama Encarnación Benítez, que era un pardo, ¿no? Que no tenía educación, o sea, no sabe escribir. Le escribe en un momento a Artigas, ¿no? Ustedes saben que Artigas termina en 1815 haciendo un reglamento para repartir la tierra, ¿sí? Ahora, no, insisto, no es una reforma del siglo XX, es ¿de quién se reparte la tierra? ¿Toda la tierra? No, la tierra de los enemigos. Se reparte la tierra de lo que llaman los malos europeos y peores americanos, que serían los americanos que pelean a favor del rey, ¿sí? O en contra de Artigas. Entonces, pero en un momento, debido a que a muchos propietarios que se vuelven artiguistas no les sacan la tierra, sus seguidores también le reclaman a Artigas, ¿sí? Entonces, fíjense lo que le dice Benítez. Esto le escriben, él dicta esa carta, ¿no? Se lo escriben a Artigas. El clamor general es: nosotros hemos defendido la patria y las haciendas de la campaña.
hemos perdido cuanto teníamos. Hemos expuesto nuestras vidas por la estabilidad y permanencia de las cosas. ¿Y es posible que sean estos enemigos declarados del sistema los que ganan después de habernos hecho la guerra y tratarnos como enemigos? Son ellos los que ganan y nosotros los que perdemos, ¿sí? O sea, se queja de que los que cambiaron de bando, estancieros, por ejemplo, para apoyar a Artigas, ahora se quedaron con todo lo que tenían y los que pelearon no. Y en otro momento cita a Frega que dicen, nosotros le pusimos el pecho a las balas y pagan de esta manera, y amenaza a Artigas de decirle, ojo que usted se está arriesgando a una revolución peor que la primera, ¿sí? Esto dice un artiguista, no es que deja de ser artiguista por eso, pero nos muestra también que estos grandes líderes, Artigas, Güemes, otros, no son solo grandes padres benefactores, sino que tienen que negociar entre su propia clase, sus seguidores, y que su situación nunca es cómoda, ¿sí? La siguiente, por favor. Fíjense cómo lo ven de otro lado uno de estos americanos que sienten la amenaza del artiguismo, ¿no? En julio de 1815 le escribe a un ministro portugués invitando a que los portugueses, algo que ya los portugueses querían hacer, que invadan la banda oriental desde Brasil, y le dice, la casta de los blancos ocupaba en América el mismo lugar y producía el mismo efecto que la nobleza en los estados de Europa. Pero la revolución vino a dividir entre sí a los blancos. Los europeos españoles y su partido fueron presentados como criminales, ineptos, cobardes y bárbaros a los criollos y acostumbraron al indio, al negro y al mulato a maltratar a sus amos y patrones. El dogma de la igualdad agita a la multitud contra todo gobierno y ha establecido una guerra entre el pobre y el rico, amo y señor, el que manda y el que obedece. Ahora se trata de un país limítrofe a la anarquía, ¿sí? Entonces, fíjense, mientras para Benítez no se reparten las cosas como hay que repartirlas, para Nicolás Herrera esto está prendido fuego, es decir, todo se ha dado vuelta, es la anarquía total. Obviamente Herrera puede estar exagerando lo que ve para que los portugueses invadan, pero en todo caso hay varios testimonios de que muchos ven el artiguismo como anarquía. Anarquía social, anarquía política, riesgo de la propiedad, riesgo de la propia existencia, ¿sí? Y eso horroriza, ¿sí? Ahora, ¿esto es pura invención? Bueno, no, lo que es interesante es cómo analiza el tema de este desafío a la jerarquía tradicional que trae el artiguismo y que en general trae en otros lugares también la revolución, que es cuestionar el orden existente como era antes. Porque a ver, el sistema colonial se basaba en una idea fundamental. Todos somos desiguales. Desiguales ante la ley, ¿no? Jurídicamente desiguales. Tenemos derechos diferentes. De acuerdo a cómo naciste, a tu color de piel y a dónde naciste, tus derechos son distintos, ¿no? La revolución lo va a reemplazar por una ficción, pero que es muy distinta, que es todos somos iguales ante la ley, ¿no? No importa dónde naciste, no importa tu color, no importa nada, somos iguales. Sabemos que esa igualdad no existe, pero es un cambio muy difícil, muy distinto de cómo se piensa, ¿no? El sistema de castas, que era, digamos, ontológico, ¿no? Sostenía al sistema colonial, se desmorona, ¿sí? ¿Eso quiere decir que desaparece la marca racial, por ejemplo? Para nada. O sea, Argentina hasta hoy es un país racista, ¿no? O sea, con marcas donde negro es un insulto. Pero no hay desigualdad de acuerdo al color a nivel jurídico, ¿sí? Entonces, ese es uno de los cambios que trae la revolución. Pero para muchos de los que la vivieron, de los sectores blancos privilegiados, digamos, hay una amenaza social, ¿sí? Una amenaza social y al orden racial, si quieren también, ¿no? Y así lo vivieron, no es que están solamente... A las fuentes hay que tratarlas siempre con desconfianza, pero tampoco hay que creer que son puras invenciones, ¿no? Alguien está diciendo esto por una razón, ¿sí? Así es como lo ve. La siguiente, por favor. Fíjense que, por ejemplo, esta señora, una mujer a la que le habían dado tierras y que después de la invasión portuguesa se la sacan, de la repartija de tierras artiguista, dice, es justo que los maturrangos tengan todas las tierras y que la pobre gente como nosotros no tenga dónde instalarse en paz. En la época de la guerra obtuvimos la autorización de establecernos aquí, de donde después lo sacan, ¿sí? Entonces digo, el artiguismo no es solamente un tema discursivo, efectivamente implicó un cambio social contundente que después fue desmoronado por completo por la invasión portuguesa y la reinstalación de un orden no igual al anterior, pero con cierto parecido, ¿sí? Bien.
Dentro de este, ¿vamos bien? Me quedan dos cositas más. Bueno, dentro de este orden, aprovecho hoy que tengo más tiempo y me extiendo un poquito. Dentro de este orden, de esto que dimos en llamar artiguismo, que no es un término de época, ¿no? Hay una rebelión que es distinta dentro del mismo, de esta Liga de los Pueblos Libres que se crea entre los anticentralistas que dirige Artigas, ¿no? En 1814, que es el experimento de la Revolución Guaraní, que ahora ha sido muy rescatada. Uno ahora va a Posadas o a Corrientes y está la figura principal, que es Andresito Guacurarí, celebrada. Esto no era así antes. O sea, parte de la incomodidad del artiguismo, no solo era la cuestión de cómo tomar una revolución con tanto contenido social, sino que además las nacionalidades posteriores no lo podían encajar muy bien. Para los argentinos, Artigas era un héroe uruguayo, ¿no? Entonces, ¿cómo encajar a los pueblos libres? ¿Cómo encajar que Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes no eran parte de, por ejemplo, el Congreso de Tucumán, ¿no? Entonces, todo el anacronismo nacionalista posterior siempre le costó mucho lidiar con esto, diría hasta hace pocas décadas, ¿no? Donde esto volvió a ser historia que se estudia como historia argentina también, sin la cual no se entiende nada, ¿no? Básicamente. Entonces, dentro de eso creo que hasta hace no tantas décadas lo más desconocido era la Revolución Guaraní, ¿no? Esta intención de reconstruir la provincia jesuita, desaparecida en 1767, pero sin jesuitas y sin europeos, sin porteños, sin portugueses ni paraguayos, ¿no? Y también ahí hay un contenido muy radical para el momento. Fíjense la siguiente, por favor. La siguiente, este es un mapa. Bueno, esta es la vieja provincia guaraní, ¿no? La de los 30 pueblos. Como quedan, pero no, la siguiente, perdón. Dos más. Ahí. Este cacique Domingo Manduré, ¿no? Cacique de Mandisoví, ¿no? Pueblo que después, bueno, hoy alguien me habla de Mandisoví, ¿no? De prefección. Cuando empieza la revuelta, digamos, artiguista contra el gobierno central de Buenos Aires, que no voy a explicar porque son horas, son varias clases distintas, ¿no? Pero me interesa lo popular. Hace una proclama, él va con sus tropas ante Yapeyú, donde va a enfrentar a la autoridad enviada desde Buenos Aires, y ahí empieza la guerra civil, que es paralela a la guerra de independencia, ¿no? Entre artiguistas y centralistas porteños. Fíjense que este discurso, que a mí me parece que está tomado de un trabajo de Raúl Fratkin, que es notable, ¿no? Cuando él dice, proclama en Yapeyú: sabemos que Dios nos dotó al crearnos con la libertad y sabemos que ante Él somos iguales y lo mismo ante la ley, ¿sí? Que un indígena diga somos iguales ante la ley y ante Dios es demoler el sistema colonial, porque el sistema colonial se basa en la idea de que los indígenas no son iguales, que hay una república de españoles y una república de indios, y que los indígenas son inferiores a los españoles. Ese es el sostén de todo el sistema, ¿sí? Digo, entonces, este discurso hoy no es muy revolucionario, decir somos iguales ante Dios y ante la ley, pero para que lo diga un líder indígena en ese momento, sí es, entendiéndolo en la época, es brutalmente transformador, ¿sí? Digo, lo que dice Manduré esa vez. Y luego, por favor, la siguiente, otro líder, el que después se convierte en el ahijado de Artigas, que se convierte en el referente de la Revolución Guaraní, Andresito, ¿ves? Muestra este proyecto, si leen la segunda parte, que dice es que cada pueblo guaraní, cada exmisión, ¿no? Se gobierne por sí, sin que ningún otro español, portugués o cualquiera de otra provincia se atreva a gobernar, pues ya habrán experimentado los pueblos los grandes atrasos, miserias y males en los gobiernos del español y del portugués, ¿sí? Pero entonces es un proyecto muy radical, en realidad, que es el autogobierno de cada pueblo, ¿sí? Que cuando pensamos en el artiguismo, es bastante fascinante lo que pasa si uno toma toda América, que es la idea de que la soberanía baja al mínimo nivel, que no es a las provincias, a la capital provincial, es a cada pueblo. Mandisoví puede ser soberano, ¿sí? Puede ser soberano Gualeguay, puede ser soberano Soriano, puede ser soberano Yapeyú, ¿no? Cualquier pueblo puede gobernarse a sí mismo, cosa que después de la revolución va a fracasar, ¿sí? Porque lo que se crea después son provincias unitarias, o sea, que son federales hacia afuera, pero unitarias hacia el interior de la provincia. La capital toma las decisiones, nombra a las autoridades departamentales durante muchísimas décadas, ¿no? Cuando las elecciones municipales son algo muy posterior. En ese momento,
estas provincias, incluso las más federales, van a ser unitarias hacia el interior, ¿no? La capital de la provincia toma las decisiones, aunque tenga representantes de los distintos departamentos, ¿sí? Eso es importante porque a veces uno cree, no, país federal, pero con provincias unitarias. Bueno, ¿me entienden esto, no? Es decir, unitarias internamente. Y esto es en todas las provincias, no hay excepción. Bueno, y finalmente, además del experimento que también termina muy mal con la invasión portuguesa, no solo Andresito es capturado y muere en Río de Janeiro, sino que además es una de las regiones a las que peores les va en el periodo revolucionario, ¿no? Todo el proyecto guaraní se desmorona. Pero el hecho que haya sido derrotado no quiere decir que no haya existido. Porque a veces se es un poco injusto con las revoluciones, solo se ven los triunfos, ¿no? Es decir, todas las expectativas populares de la revolución fracasaron en general. Sin embargo, no quiere decir que no hayan existido. Lo que nos interesa como historiadores, creo yo, es investigar lo que pasó, no cómo terminó nada más. Sí, obviamente para los guaraníes no terminó bien, en lo más mínimo, ¿sí? Sin embargo, pelearon por eso, ¿no? El otro caso muy famoso, muy estudiado y muy interesante es lo que pasó en Salta y Jujuy con la experiencia que dirigió otro líder que tampoco inventa la movilización, sino que se suma a una movilización que empieza, ¿no?, en 1814 con ¿cómo se llama?, con la segunda toma de los realistas de la ciudad de Salta, que es la experiencia que dirige Güemes, ¿sí? Lo que en la época llamaron el sistema de Güemes, ¿sí? No me voy a extender sobre esto, hay un montón de trabajos muy buenos, sobre todo de Sara Mata, de Gustavo Paz, etc. Pero hay una cosa interesantísima ahí, que es también esto de cómo Güemes es presionado por sus bases, diríamos hoy, anacrónicamente, y tiene que dar medidas sociales muy contundentes, que lo van a hacer sumamente impopular entre su propia clase social, que lo detesta, ¿no? La élite salteña y jujeña no lo quiere nada, ¿no? Y en parte esto tiene que ver, ha mostrado estos historiadores, con las medidas que Güemes toma, en particular con dos, ¿no? Una es darle a los milicianos que se movilizan para luchar por la revolución, pero que también luchan por la redistribución de la riqueza, digamos, ¿no? Y les da lo que llama el fuero militar. Es decir, que si cometen un delito no son juzgados por el cabildo o por la justicia ordinaria, sino por sus oficiales, que son mucho más blandos en su perseguimiento que la justicia. Entonces, por ejemplo, casos concretos, entran en la estancia del diputado Sánchez de Bustamante, se llevan las vacas diciendo, bueno, nosotros peleamos, él no, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que... O sea, se cobran el apoyo a la patria, ¿sí? Lo cual, por supuesto, enfurece a Sánchez de Bustamante, que ve en esto, como igual que Nicolás de Herrera para la banda oriental, anarquía, ¿sí? El triunfo de la anarquía. Y lo otro que es fundamental con estos gauchos, así se los empieza a llamar, ¿no?, término del litoral que pasa al norte en esos años, es que también mientras están sobre las armas, o sea, mientras están luchando, y están todo el tiempo luchando, o a punto de, no dejan de pagar el alquiler, dejan de pagar el arriendo de la tierra. Y por lo tanto, bueno, durante 10 años los propietarios no reciben renta, lo cual no hace a Güemes un personaje muy popular, ¿sí? Y en parte tiene que ver con el descrédito que tuvo entre la élite jujeña y salteña. Entonces, estoy resumiendo temas muy complicados y que son muy largos y que se estudian monográficamente, pero que si los ponemos en común encontramos algo, que en algunos espacios la revolución tiene una presencia popular muy fuerte y que esa presencia popular exige transformaciones que van más allá de la independencia de un país nuevo, que ni siquiera es la agenda popular por excelencia. Esto tampoco tiene que llevarnos a dos errores comunes. Uno es romantizar, o sea, idealizar la participación popular como que son... ¿no?, que quiere un cambio siempre, hay algunos que sí, otros que no, todo fue sumamente violento, como es en las revoluciones. Y el otro problema es, por eso, absolutizar, digamos, no sabemos lo que querían todas las clases populares. Como pasa siempre en cualquier fenómeno histórico, algunos participaban, otros no, ¿sí? Lo que tenemos que estudiar es por qué, y también por qué en algunos lugares no pasó nada con esto. Hasta donde sabemos hoy, por ejemplo, en Córdoba, provincia fundamental, no hubo una participación popular importante, ¿sí? Por supuesto sí hubo unas montoneras, mandaban soldados como todas las provincias a
a la guerra, pero no hubo el nivel de movilización política que hubo, por ejemplo, en Entre Ríos. ¿Se entiende? O sea, por eso tenemos que estudiar cada caso y no podemos generalizar sin estudios, ¿sí? Y para terminar, me parece que hay dos cosas que vale más la pena también comentar. Una es la cuestión de la esclavitud, ¿no? O sea, la esclavitud que está en todo el territorio, obviamente que genera una contradicción en la revolución desde que empieza, porque tanto los amos de esclavos, muchos de ellos revolucionarios, como los opositores a la revolución, como los mismos esclavos, saben que hay una contradicción en una revolución que aclama, que lucha por la libertad y tiene esclavos, ¿sí? O sea, no es que eso lo vemos hoy retrospectivamente, lo veían en la época. Entonces, lo que van a hacer los revolucionarios es decir, bueno, la esclavitud no puede existir, pero hay dos derechos contrapuestos, ¿no? El derecho de libertad y el derecho de propiedad. ¿Y cómo hacemos para no vulnerar los dos, ¿sí? La propiedad de los amos? Entonces dicen, vamos a matar a la esclavitud gradualmente. Por eso en 1812 se declara en Buenos Aires la prohibición del tráfico de esclavos. Se supone que todo esclavo que llegue a partir de entonces al Río de la Plata pisa y es libre, ¿sí? Y al año siguiente, la Asamblea del año 13 declara la libertad de vientres. Todo hijo de esclava, porque la esclavitud va por vía materna, nacerá libre, ¿sí? Entonces, si no nacen esclavos nuevos y no se compran nuevos, los únicos esclavos que quedan son los que ya son esclavos, lo cual está fantástico, salvo para los esclavos, que dicen, bueno, nosotros queremos libertad ahora, ¿sí? Y ahí sí hay un montón de testimonios y cada vez aparecieron más trabajos. Ahora el último es un libro muy interesante de Magdalena Candiotti, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema de los caminos de la emancipación, pero hay una lucha permanente de los esclavos por la libertad, ¿no? Por su libertad. Y ya lo que cambia con la revolución es que esa búsqueda que ya venía del periodo colonial, ahora no necesariamente es solamente individual, sino que también puede ser colectiva, ¿sí? Y hay varias acciones de esclavos durante la revolución, que no voy a mencionar ahora. Una muy importante es un levantamiento fallido en Mendoza, ¿no? Levantamiento de esclavos. Pero una cosa interesante es que para los varones hubo una oportunidad de manumisión, como se decía, ¿no? De libertad en el ejército, ¿no? Es decir, porque entrar al ejército implicaba una promesa de libertad al final del servicio, que es ser liberto, ¿no? Ni libre ni esclavo, una especie de limbo jurídico que terminaba al final del servicio, que nunca nadie decía cuándo era ese final. Pero si uno se fija, la esclavitud masculina queda mucho más debilitada que la femenina después de la revolución, ¿sí? Y efectivamente, económicamente, la institución esclavitud no sobrevive bien a la revolución, o sea, queda muy dañada a nivel, y como no se reemplaza por esclavos nuevos, pasa a ser muy distinta. Sin embargo, sigue existiendo, ¿no? A veces, no sé si habrá pasado, pero dando clase, mucha gente cree que en 1813 terminó la esclavitud, ¿no? Y en realidad terminó con la Constitución Nacional, que 1853, y en Buenos Aires recién en 1860, cuando se aplica la Constitución. Entonces, por eso, si uno mira los distintos grupos va a encontrar cosas muy distintas y necesitamos estudios chiquititos, ¿no? Pero mirando lo más general, ¿sí? Si estudiamos para terminar los pueblos de indios, estos pueblos que tenían tierras comunales con las que pagaban su tributo y que había muchos todavía en Santiago del Estero, en La Rioja, en el norte de Córdoba, en Tucumán, ¿sí? Si estudiamos esos pueblos, en Jujuy sobre todo, digamos, la revolución va a ser muy ambigua para ellos, porque por un lado, en 1811 abole el tributo indígena, no hay que pagar más tributo al rey, pero si no hay que pagar más tributo, tampoco hay necesidad de tener tierras comunales con las que el rey le daba a los pueblos para pagar el tributo. Y por lo tanto, ¿qué se hace con las tierras? Se venden, se enajenan. Y los pueblos no tienen plata para comprar las tierras, por lo tanto las pierden. Y durante todo el siglo XIX hay historiadores que han trabajado como los pueblos intentan recuperar sus tierras o sus autoridades comunales, ¿no? Intentan volver a la cohesión de la comunidad sin lograrlo, ¿no? Lo cual es un destino muy distinto, por ejemplo, al de Bolivia, en el cual se reinstala el tributo y los pueblos siguen teniendo sus tierras comunales y la comunidad dura muchísimo más tiempo, ¿sí?
pero es interesante porque el balance para los pueblos de indios es muy complejo a nivel revolucionario. Estoy resumiendo de una manera brutal un montón de temas, pero me parece que es interesante que hoy tenemos la información como para hacer esta puesta en común, ¿sí? Y ahora sí termino con esto. ¿Qué queda de esto después de la revolución? Bueno, sin duda no hubo impugnaciones radicales del orden existente como otra vez del mismo tipo que en la década del 10, ¿sí? Digamos, si bien la participación popular va a seguir siendo muy fuerte en algunos lugares, no tiene el peso disruptivo, sí se convierte en una herramienta de la política. En algunos lugares pareciera que las élites logran un triunfo absoluto y logran una desmovilización casi total. No sé, el caso de Salta y Jujuy, después de la década del 20, parece de despolitización, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora, muy general. En cambio, el litoral o Buenos Aires mantienen la presencia política popular en la política durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y en otros lugares, como en La Rioja, surgen líderes, estos que yo no estoy muy de acuerdo con seguir usando el término caudillo, porque está muy connotado negativamente, entonces dificulta mucho el análisis, pero estos líderes populares hacen justamente de su liderazgo popular una de sus capacidades de movilización política, ¿sí? Por lo tanto, el componente popular en la política, desde la revolución en adelante, queda de manera muy marcada, ¿sí? Y queda sobrevolando, ¿no? En algunos casos, te pido la última de las diapositivas, por favor, hay que pasar varias. Acá, fíjense esta, perdón, es esta. Fíjense, esto es acá en Paraná, ¿no? En la guerra de 1826, ¿sí? O sea, la guerra con Brasil, el ejército que se organiza de Entre Ríos, ¿no? Viene de todas las provincias, cada vez que llega un contingente de una provincia, llega a Paraná y se rebela, porque no le dan de comer, porque no le dan plata, etc. Entonces los soldados se dispersan, hacen lío, etc. El comisario Juan Garrigó le escribe al gobierno en Buenos Aires que él hizo esfuerzos por contener algunos excesos que produce una cierta fermentación que solo el tiempo desvanecerá, si es posible que se desvanezca, por la fuerza del convencimiento. ¿Y cuál es la causa de esto? Suena aún en los oídos de muchos hombres, y él aclara, de los que no tienen nada que perder, las ideas de don José Artigas, las del finado don Francisco Ramírez y las del también finado Eusebio Ereñú, ¿sí? Es decir, ya estos personajes no están, pero lo que muestra es que todavía eso, él ve en los soldados más pobres, eso está ahí, ¿sí? Después se desvaneció probablemente, o quedó de otra manera dentro, sobre todo del federalismo, ¿no? El federalismo, como sabemos, se convierte en un partido popular, que toma muchas demandas populares en la política. Pero en todo caso, más allá de la revolución y de ese momento tan único, la presencia política de las clases populares es una marca del siglo XIX en todo el territorio que termina siendo argentino, sin el cual es impensable, ¿no? Y fíjense, fíjense los grandes trabajos, los grandes ensayos y la literatura de las élites del siglo XIX está toda marcada por la presencia popular. El Facundo, ¿no? El Martín Fierro, Juan Moreira, ¿no? Amalia, la primera novela, El Matadero. Todos estos textos, la excursión a los indios ranqueles, todos los textos que fundan la literatura del ensayo argentino tienen la presencia popular como una marca enorme. Si todos estos letrados lo tienen que poner como una marca, no es solamente porque lo desprecien o lo quieran celebrar, sino porque lo ven como algo central, ¿sí? Cosa que va a cambiar fuertemente en el periodo oligárquico, ¿no? Es decir, la Argentina después de 1880 claramente logra un triunfo de las élites tan grande que, digamos, si bien van a aparecer otros desafíos sociales, otras movilizaciones populares, en buena medida el escenario es completamente diferente al heredero de la revolución, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Así que gracias. Bien, continuando con la dinámica de esta disertación, por pedido específico del disertante que nos ha pedido que seamos bien interactivos, vamos a dar un espacio para que sean ustedes los que hagan su aporte, sus preguntas, consideraciones o cualquier tipo de comentario que quieran hacer respecto de lo que acaban de escuchar y del tema al cual se refirió recién Gabriel.
Estamos abiertos a que cualquiera de ustedes, si así lo desea, puede realizar algún aporte, ¿sí? Sería bueno que por alguna cuestión técnica que se acerquen aquí, así lo pueden decir a través del micrófono y lo escuchamos todos, ¿sí? No sé si hay alguien que... O lo llevamos el micrófono hacia allá, ningún problema. ¿Alguien está dispuesto a participar? ¿Alguna mano que vea por ahí? Si no, para romper el hielo, podría empezar con una pregunta que se me ocurrió hace un poquito para que no dejarlo a Gabriel esperando. Mientras tanto vamos viendo quiénes se animan a preguntar. Gabriel, siendo tu objeto de estudio las clases populares, me gustaría saber qué opinión te merece, si bien esto no es una pregunta histórica, sino que tiene un anclaje con el presente. Me gustaría saber qué opinión te merece en un término muy utilizado en la política actual como es populismo. ¿Sí? ¿Qué te parece, cómo te cae el término, siendo que se lo utiliza normalmente los medios hegemónicos de una manera bastante despectiva, si se quiere? Si en tal caso Artigas, Rosas, entrarían en la figura de populistas. Bueno, yo estoy totalmente en contra del término, ¿no? Es un término que no tiene utilidad alguna, que quizá la tuvo en un momento, pero los términos que se convierten en básicamente epítetos denigratorios no tienen ya capacidad de análisis, ¿no? Cuando yo leo que la prensa unifica a Marine Le Pen de Francia con Evo Morales dentro del término populista, o que Bolsonaro y Lula son populistas, entonces digo, bueno, si todo entra en la bolsa populista, entonces no sirve para nada, ¿no? Digamos, básicamente sirve para lo que a alguien no le cae bien. Entonces creo que no tiene utilidad alguna. Para mí populismo tenía un sentido interesante quizá cuando yo estudiaba historia, se analizaba lo que hoy llaman los populismos clásicos, ¿no? El peronismo, varguismo, no sé, Lázaro Cárdenas en México, qué sé yo. En ese momento que había unas características políticas de unos partidos o de unos movimientos que tienen muchas diferencias entre sí, pero algunas características en común, me parece que tenía un sentido, ¿no? Pero yo creo que los términos tan connotados terminan jugando en contra, ¿no? Porque termina además, incluso si uno no los usa mal, nunca podés garantizar cómo lo lee la gente. Por eso yo no uso más caudillo, ¿no? No porque es un término que esté mal, el caudillismo existió, pero hoy en día está tan cargado también que la gente lee caudillo y piensa en por más que la historiografía se ha dedicado a decir es más complejo en realidad, etcétera, la buena parte de la gente sigue pensando en barbudos fortachones con peones rurales que lo siguen. Entonces es complicado, ¿sí? Porque entonces vos decís, bueno, entonces, o sea, Urquiza es un caudillo y Mitre no, ¿por qué? Digo, dos definiciones de por qué no. No, son convenciones. Entonces, finalmente, para mí el término termina, digo, yo lo usé siempre, hace un par de años decidí que ya no lo uso más. No es que me voy a enojar si alguien lo hace, pero prefiero usar otro, líder popular, no sé. No me parece que tenga utilidad, ¿sí? Algunos lo usan para celebrarlo, otros para denostarlo, pero lo que está tan cargado a veces no ayuda a pensar, ¿no? O sea, te da una etiqueta antes de empezar. Y populismo me parece a mí que hoy en día es un término muerto directamente. Es básicamente un epíteto peyorativo, ¿no? O sea, no analiza nada, en mi opinión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? La idea es, muy bien, vamos a dar el micrófono aquí a la profe. Gabriel, ¿vos pensás que, digamos, esta cuestión de la movilización de los sectores populares, después digamos, de la gran movilización que exige la guerra de independencia y también esta cuestión de las definiciones de las soberanías territoriales, luego queda o subordinado o absorbido por el proceso de militarización y la institucionalización de las comandancias militares que quedan subsumidas en la estructura del fuero y de las jerarquías militares para dar gobernabilidad a los territorios? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? A ver, también creo que ahí habría que analizar en cada caso qué ocurrió. Yo creo que efectivamente hay cierta institucionalización, pero sobre todo cierta pérdida del potencial, no de la participación política popular, que es central en algunos lugares. Es decir, uno no entiende, no sé, el rosismo sin la presencia popular en la política en Buenos Aires, ¿no? O el urquicismo sin lo mismo en Entre Ríos, ¿no?
Ahora bien, no en todas las provincias pasa lo mismo. Pero yo tampoco soy muy amigo hoy en día de un término muy usado que es militarización, ¿no? Pues es un término que Alperín empezó a usar en una época, muchos de ustedes lo habrán leído, es útil, pero termina siendo algo que, otra vez, un término tan potente que cubre todo, ¿no? Entonces yo no sé si, hoy ya a esta altura no sé muy bien qué quiere decir militarización. Es decir, si es el hecho de que mucha gente, de que hay batallas seguido, que hay vida militar seguido, ok, pero muchas veces cuando yo estudio los soldados, ahora ya no lo hago más, pero cuando digo, me parecen más que militares trabajadores forzados, ¿no? Es decir, gente que va a los fortines a trabajar, cada tanto dispara un tiro, eventualmente alguna vez entra en combate con alguien, pero más que nada son trabajadores, ¿entiendes? O sea, a veces los veo más como eso. Entonces la idea de militarización, e incluso he visto trabajos que comparan la cantidad de días movilizados en el Río de la Plata comparando con Prusia. Digo, pero ¿es el mismo tipo de fenómeno el militar acá que el de Prusia? Tengo mi seria duda. Entonces, yo creo que la militarización sí existió, pero es un término que hay que usar con mucho cuidado y que preferiría también, yo por lo menos, ir erradicando porque nos tapa demasiado. Yo creo que más bien lo que pasó con la participación popular fue que fue efectivamente encauzada en formas republicanas, digo, repúblicas no como, otra vez, como una especie de entelequia, sino efectivamente, porque esas repúblicas también son fruto de la propia acción popular, ¿no? Es decir, de todos los que participaron en las revoluciones. Es decir, el orden no es solo un orden de las élites, es un orden, también los sectores populares quieren un orden, ¿no? Entonces, creo que quienes vivieron después, por más que tengan reclamos sociales o raciales, consideraban el sistema más propio que el anterior, que el colonial. Pero obviamente es difícil de decir esto porque no hay fuentes que lo digan directamente. Lo consideran más de ellos mismos también. En todo caso, para mí, en algunos lugares, y creo que el litoral ahí es muy fuerte, pero no solamente, el componente permanente de presencia popular en la política se da durante décadas, ¿no? Es decir, pierde con respecto a... Si uno piensa en los trabajos clásicos de Alperín Dongui, es decir, efectivamente con Güemes o con Artigas hay mucho más potencial disruptivo social, ¿sí? O sea, son procesos revolucionarios. Eso no pasa con Quiroga o con Urquiza, ¿sí? Pero también, pero no puedes entender ni Quiroga ni Urquiza, por usar dos ejemplos muy fuertes, sin sus seguidores populares, ¿no? O sea, no hay manera de comprender esa manera de hacer política que tradicionalmente se llama caudillesca, ¿no? Sin que esa movilización es clave. Si yo casi no puedes pensar, creo yo, en líderes políticos exitosos de largo plazo que no fueran a su vez, de alguna manera u otra, jefes, no solo jefes militares, eso quiero decir, por eso no es militares, sino jefes populares, ¿no? Que puedan incluir en su agenda política algún tipo de reclamo popular. No sé, cuando el trabajo de Roberto Schmidt sobre el oriente entrerriano, ¿no? Que dice, bueno, esto de lo que llaman la familia entrerriana, de negociar servicios militares a cambio de usufructo en tierras de la que no sos propietario, bueno, es esto, ¿no? Es política popular, es decir, hay algo que están obteniendo a cambio de una acción política, de una acción militar. Entonces creo que esa marca, la revolución la dejó durante muchas décadas, pero efectivamente más atenuada en su potencial disruptivo que en un momento donde todo se puso en cuestión. A partir de 1820 y algo ya se ponen menos cosas en cuestión, ¿sí? Si bien hay momentos donde, en el caso de Buenos Aires con Rosas, donde hay también un contenido clasista muy fuerte en el discurso al menos, ¿no? Esta cosa de los ricos son unitarios, los pobres son... que no es real, no todos los ricos son unitarios, no todos los pobres eran federales, pero en todo caso esa identificación popular con el federalismo permite también que, que conflictos no estrictamente políticos se diriman en la arena política, ¿no? Conflictos laborales, esto que decía Quesada de a los sirvientes no se los podía mirar a los ojos, la tiranía estaba en los de abajo, ¿no? Puede ser exagerado, pero es como parte de la élite porteña vivió el rosismo, ¿no? Como una especie, es lo mismo que si leen esa novela hoy un poco pesada, pero interesante, que es Amalia, ¿no? Que dice, se rompieron los diques
de la sociedad y todos se creen iguales, ¿no? Es un poco exagerado, pero indudablemente es parte de esta amenaza que parte de la élite veía en los seguidores de Rosas, siendo Rosas alguien que no tenía ninguna intención de cambiar ningún orden, o sea, ninguna transformación social. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo con respecto al peronismo, ahí sí haciendo una comparación anacrónica. Si uno estudia el peronismo estudiando a Perón, no entiende mucho, ¿no? El tema es que cómo lo vivieron los que lo seguían, ¿no? Y a mí me parece que es lo interesante para este tipo de historia, que es no tanto que quería Rosas, sino cómo lo veían sus seguidores, por qué se hacen rosistas, por qué los siguen, ¿no? Vale para Urquiza, vale para Estaño López, o para cualquiera de estos personajes que lograron mantenerse mucho tiempo en el gobierno, o como Quiroga, no en el gobierno, pero en situaciones de poder, y que eran amados y seguidos por su gente, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante. Muy interesante, digo, incluso vale no solo para los federales, digo, cuando Lavalle, el famoso romance de Juan Lavalle cuando muere, que escribió Sabato, ¿no? Que es una historia real, cuando Lavalle ya lo mataron y sus seguidores se lo llevan al cadáver y no le pueden cobrar ni un peso, es decir, no hay ningún interés material ahí, pero se llevan al líder muerto para que sus enemigos no tengan la cabeza, ¿no? A mí me parece que ese momento es tremendo. Es un dramatismo tremendo, pero no solo por Sabato, sino por lo que implica, hay que llevarlo hasta Bolivia para que no caiga el cuerpo muerto en manos del enemigo, ¿no? Entonces ahí tenés esa construcción que es política, y que para mí nos tiene que alejar también, más allá de la pregunta, de cualquier idea instrumentalista también, de la idea de, bueno, van por el pancho y la coca, ¿no? O sea, que es bueno, sí, pero allá nadie te va a dar el pancho y la coca, o sea, y seguís llevándote al muerto, ¿no? Me parece que son esos momentos los que son muy, muy ilustrativos de la intensidad de la política, en mi opinión. Bien, ahí tenemos una persona más que quiere participar. La idea, gente, es después de que se acabe el periodo de preguntas, hacer un breve receso y sacarle el jugo de vuelta al invitado. Hola, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Vos habías hablado de una Artigas radical, o sea, con acciones radicales. Y yo te quería preguntar, ¿qué se tomaba en esa época o qué te llevó a vos a pensar a un Artigas radical? ¿Hasta qué extremo él era radical en el sentido de su accionar? Más o menos era eso lo que le quería preguntar, porque no sé qué puntos tomaste vos para decir que Artigas era radical hasta tal extremo, o hasta un punto sí y un punto no. Bueno, radical en el sentido, o sea, digamos, de cambio de raíz, ¿no? De la intención de una transformación que va más allá de, por ejemplo, la independencia política, ¿no? Donde podía buscar la gente que no tenía nada de radical, obviamente no en el sentido radical del siglo XX, ¿no? Que cambia, sino el radicalizado. Bueno, Artigas es alguien que para la época es radical en el sentido de que, por ejemplo, propone el reglamento de tierras, que implica redistribuir tierra, básicamente, ¿no? O sea, sacarle tierras a los enemigos y dividirla entre, como dice textualmente, los ambos, los blancos pobres, ¿no? Los negros liberados, etcétera, las mujeres, las viudas, en la guerra quedaron muchas viudas, ¿no? Es decir, ese tipo de medidas en la sociedad de la época es vista como un ataque al orden, ¿no? Como anarquía, que es la fuente que mostré de este señor también oriental, antiartiguista, que es Nicolás Herrera, un político de mucha trayectoria también. Entonces, en ese sentido, Artigas es radical, en el sentido de que, digamos, bajo su sistema, o lo que propone, los cambios son bastante importantes, ¿no? Diría que, por un lado, en este aspecto que mencioné recién, que es más bien de cambio social, y también en el cambio político, al proponer esto de autogobierno de los pueblos, así que cada pueblo se gobierna a sí mismo, elija sus propias autoridades y no sea mandado desde afuera. Eso, en contraposición con el orden colonial, es el otro extremo. ¿Se entiende? En ese sentido es radical, ¿no? En el sentido de que busca cambios para la época muy profundos. Si lo miras desde tiempos posteriores, no parece tanto, pero en contexto de época es claramente un líder muy radical.
Sí. Muy bien. ¿Algún valiente más? ¿Alguna manito más para aprovecharlo a Gabriel? Muy bien, aquí tenemos uno. Hola, buenas tardes. La pregunta es más por las fuentes, Gabriel, que vos mencionabas, habían servido mucho las fuentes judiciales y para poder llevarlo acá a Entre Ríos, a ver cómo podemos continuar esas investigaciones y si hay otro tipo de fuentes que nos ayuden a llegar, digamos, a las clases populares. Bueno, primero voy a decir que yo no he ido nunca a los archivos en Entre Ríos, con lo cual no sé qué fuentes hay y qué fuentes no. Y los archivos cambian mucho. Qué sé yo, en Montevideo, que sí lo conozco el archivo, no hay las fuentes judiciales que hay en Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, quienes han estudiado el artiguismo ahí no tienen ese mismo tipo de documento, usan otros, ¿sí? En mi opinión, en general en cualquier tema, pero en la historia popular, sin duda, lo mejor es siempre combinar tipos de fuentes diferentes que dan información de tipo diferente, ¿no? Es decir, doy un ejemplo concreto. Si yo leo a los viajeros, que son buenísimos, porque como le están contando a otros lo que ven, te hacen descripciones que alguien del lugar no hace, porque no te voy a explicar dónde está la iglesia porque ya la conoces, digamos. Entonces, entonces los viajeros, que para esta época hay varios, dejan descripciones que son muy útiles, pero obviamente dan su punto de vista. Entonces, un viajero inglés que pasó por Jamaica y por Brasil, llega acá, esto textual, y dice, bueno, la esclavitud en el Río de la Plata es, es un verso, porque en realidad, perdón, como ven estoy sin voz. Vengo medio golpeado de una pseudogripe, y entonces dice, es una esclavitud solo de nombre, dicen algunos, ¿no? Después vos vas a leer otro tipo de documento, que son las cartas de petición de la gente, donde están los esclavos escribiendo a las autoridades diciendo, por favor, no vendan a mi hijo, que no lo voy a ver nunca más. Y la venden igual. Entonces vos decís, bueno, no sé qué habrá pensado el viajero. Sin duda, si venden a tus hijos, no es algo muy estimulante para pensar que la esclavitud no es dolorosa, ¿no? Claro, en comparación con Jamaica y una plantación, un esclavo doméstico en Buenos Aires es mucho más liviano, pero para ese esclavo no. Es decir, la gente no mide su vida en términos relativos, ¿no? Ah, no me importa, son más pobres en otro lado, qué sé yo. Entonces, ahí el cruzar la información no es que no te sirve la fuente del inglés porque dice una cosa, sino que justamente donde sacas la información es del cruce de esa información. Y la otra fuente que dije, que son las cosas que la gente le pide a los gobiernos, a los cabildos, a las iglesias, etcétera, eso es fundamental. Porque hay muchos archivos que tienen eso que llaman solicitudes, peticiones, ¿no? Que en general la gente no escribe porque no sabe, pero hay toda una profesión perdida que son los tinterillos, los que anotan, ¿no? O sea, hasta hace no tanto había lugares con mucha población analfabeta en México, por ejemplo, donde había esquinas en las cuales los campesinos le dictan a la gente para que les mande notas a las autoridades, porque no saben escribir, ¿sí? En Argentina se perdió mucho antes porque la tasa de alfabetización fue mucho más alta después. Pero entonces había lugares, había gente que, entonces, algunas tienen fórmulas retóricas que claramente no son escritas por la esclava que hace la petición, pero el contenido es lo que le dicta la esclava, ¿sí? Entonces las solicitudes cuando hay son fantásticas, porque, bueno, ahí ves los problemas de la gente. Por favor, perdí mis 3 hijos en la batalla de no sé dónde, denme una pensión, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en algunos archivos hay, en otros archivos no hay. En general, muchos archivos provinciales, algunos sí conozco, han guardado fuentes judiciales, ¿sí? Que insisto, uno se enamora de esa fuente y hay que tomarla con cuidado, porque no sé si alguno tuvo que ir alguna vez a ser testigo de un juicio, nadie va tranquilo ahí. Uno siempre va a decir, yo no fui, ¿no? Entonces, hay que leer siempre con mucho cuidado, pero sí existe esa ilusión de estar en presencia de escuchar a la gente más atrás del suelo, ¿sí? Y después tenés otro tipo de documentos que, bueno, la prensa, que obviamente la escriben las élites y es una fuente complicada, pero que también hay que leerla, las memorias de alguien que vivió una época, que quizás es la fuente más traicionera de todas,
porque la gente con el tiempo cambia su manera de mirar algo del pasado, ¿no? Entonces, no sé si a uno mismo le pasa que a veces recordás algo mal. Y yo alguna vez escribí un libro, puse una anécdota escolar y un compañero de la escuela me escribió, ¿no? Me dice, che, está mal esa anécdota. Y tenía razón él. En el momento que él me lo dice, yo lo publiqué todo. Digo, tenés razón. O sea, y yo estaba convencido que era así. Habían pasado, no sé, 25 años, no sé. ¿Se entiende? Porque te confundís. Entonces, a veces las memorias hablan más, es como hacer historia oral, ¿no? Uno habla con una persona vieja del lugar y todo lo que parece que dice, total, pero muchas veces los que hacen historia oral lo advierten todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que dice está todo mediado por lo que pasó después. Alguien que habla de la violencia política en los 70, después del juicio de las juntas, muchas veces ya mira esa propia violencia de los 70 de una manera mucho más parecida a la sensibilidad actual que a lo que pensaba en su momento, pese a que él mismo diga, el otro día escuché a un militante que decía, no, yo dejé de pertenecer a tal partido cuando vi que hubo un maltrato de género de un compañero o una compañera. Me sonó rarísimo, ¿no? No porque no le crea, pero por ahí él mismo se crea algo que hoy sería inaceptable, pero que en los 60, cuando fue esto, no era tan inaceptable, en los términos de la época. Entonces, y eso en las memorias pasa mucho. Uno lee las autobiografías de la gente, son alucinantes, pero hay que tomar con pinzas todo. Hace 40 años yo era un fenómeno. Aparte, algunos que son geniales, lean las memorias de la Madrid, que él hizo todo, dice, hasta que llegué yo. Y entonces o sea, es genial, porque lo contrastás con todas otras fuentes y todo lo demás dicen otra cosa. O sea, pero bueno, entonces las fuentes son mentirosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con nunca creerles del todo, pero tampoco no creerles nada. Entonces, ese balance es la clave de toda esta profesión, básicamente, pero muy difícil, ¿no? Pero básicamente, para terminar con tu pregunta, hay lugares donde también hay fuentes de policía. La policía es muy útil porque la policía tiene que controlar el territorio y entonces, digamos, así como va botoneando, perdón mi castellano, ¿no? O sea, diciendo, ahí se reúnen en tal casa, en tal pulpería, ese es un tipo de información muy útil. Pero no en todos los lugares hay fuente de policía. Entonces, obviamente uno tiene que trabajar con el tipo de fuentes que encuentra en su archivo, ¿no? Pero hay que buscarlas. O sea, y también esta famosa frase de leer a contrapelo es fundamental, ¿no? Leer una misma fuente buscando otras cosas, tratando de sacarle otras cosas a esa fuente. ¿Sí? Bien, si no hay más aportes o colaboraciones, vamos a hacer un... Sí, acá la profe Julieta nos quiere comentar algo. Es una consulta. En tus investigaciones planteas, cuando abordás la categoría de plebe porteña, en tanto grupo heterogéneo, étnica y ocupacionalmente, distintas formas de participación política. Hoy mencionaste una. ¿Podrías describir cuáles serían las demás? Pregunta con trampa esa. Lo quise abreviar, pero... bueno, yo en ese libro lo que pensaba era... hay muchas más. Había clasificado 3 principales. Una, estas movilizaciones que empiezan en 1811, estos movimientos callejeros, digamos. Y después hay otro que es más reglado, que tiene que ver con las celebraciones, las fiestas revolucionarias, que algunas son se institucionalizan rápido, como las fiestas mayas, y otras que son más improvisadas cuando llega una noticia de una batalla ganada, sobre todo o perdida, que generan en esa ciudad, ¿no? Eso es muy urbano, una vida, una movilización callejera permanente, ¿no? Y eso genera una politización, para mí es una rama de la politización muy fuerte. Y otra tenía que ver me tengo que acordar de mí mismo, con los motines, ¿no? Es decir, justamente por la militarización, ¿no? Por el hecho de que ahí sí hay una militarización muy fuerte, porque a ver, a veces creo que una cosa que no hay que olvidar de la guerra de independencia es lo violenta que fue y lo terrible que fue para la gente que la vivió, porque son 15 años de guerra permanente, ¿no? De tener que ir caminando hasta lo que ahora es Bolivia, ¿no? Desde distintos lugares, o lo que pasaba en el litoral muy fuerte, el ejército que pasan y se comen todo y van destruyendo la economía, o los que se quedan o las que se quedan, lo que genera la ausencia de los que
del sustento, etcétera. La verdad que la vida cotidiana de la gente es totalmente rota por la guerra. Pero dentro de los que van a la guerra, sobre todo, o los que están preparados para pelear en ella, lo que genera la participación en las milicias y en los ejércitos son vínculos horizontales entre soldados, cabos, sargentos, ¿no? La tropa, que llevó a que durante la década de revolución hay un montón de motines o intentos de motines por fenómenos muy puntuales, porque no le pagan el salario, algo totalmente habitual, porque hay oficiales que maltratan, por lo que sea, ¿sí? Porque hay un enojo por algún tema puntual, pero es notable la cantidad. También están las deserciones, ¿no? Que son cosas más, a veces más individuales, a veces colectivas, pero los motines son interesantes porque es una práctica de organización colectiva donde los que las lideran no son como en las otras movilizaciones políticas miembros de otros grupos sociales, sino gente del propio bajo pueblo, ¿no? Son los propios soldados, sargentos, cabos, los que dirigen esos levantamientos, ¿no? Entonces, bueno, en algunos, yo una vez encontré uno, estaba ahí la fuente, que un soldado negro que le dice a otros un discurso, ¿no? Que a mí me partió la cabeza cuando lo leí aquella vez, que es: acá no tenemos padre ni madre, ¿no? Vamos a morir en defensa de nuestros derechos. Un changador hablándole a otros changadores. Y decir acá no tenemos padre ni madre es el fin de la autoridad, ¿no? Porque el padre y la madre en una sociedad como la colonial es el principio de autoridad. Si no hay padre, no hay autoridad. El rey es el padre, ¿no? Entonces, si no tenemos padre, no tenemos que obedecer a nadie, básicamente. Entonces, esos discursos que hoy suenan como muy lavaditos, en contextos son muy fuertes. Y es la única vez que encontré el discurso de un miembro del bajo pueblo hablándole a otros para ir a la acción. Otras veces solo tenés la acción. ¿Se entiende? Entonces, son esas fuentes que son invaluables, ¿no? De un soldado al que nunca volví a encontrar en ningún lado y lo busqué por todos lados. Pero bueno, estas vidas populares son como, en los archivos son como, ¿no? Como pequeñas lucecitas que aparecen y se apagan, ¿no? A San Martín lo puede seguir mucho, pero a estos señores no. Entonces, es ese tipo. Entonces, lo interesante es cuando vos metés en la coctelera todo esto a la vez. Estas celebraciones, estos motines pequeños, estas movilizaciones contra los gobiernos, porque todo pasa en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que le dio a esa época esa intensidad política. Es decir, todo por separado puede parecer poquito, todo junto fue un montón, ¿no? Eso.